ellos. Hoy te suplico, mi Rey amado, que puedas poner también de tu fidelidad en mí para poder predicar tu palabra conforme tú la escribiste, Señor. Soy un hombre débil, lleno de pecados y de fallas, Señor. Pero te suplico por el amor de tu nombre, Señor, que me permitas compartir tu palabra como es debido y que no me permitas salirme de lo que tú has dicho y enseñar lo que tú has mandado. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hemos venido estudiando la serie La Iglesia. Y la serie La Iglesia ha venido siendo llevada, dirigida por varios espacios en los que cada uno de nosotros debería aprender como parte del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que hemos aprendido es que la forma en que como hombres y mujeres de Dios debemos comportarnos, no solamente en el templo, sino como iglesia, está en su palabra. Toda su enseñanza está en su palabra. Pero también se hace necesario que recordemos la historia de la iglesia para poder comprender esos cimientos que los apóstoles pusieron y luego hombres fieles, dedicados al Señor, estudiosos, dispusieron para que nosotros en Occidente recibiéramos el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso hemos tomado el tema de la reforma. La serie es la iglesia, pero hemos tomado el tema de la reforma y dentro de la reforma las 5 solas, y hemos estudiado ya 4, empezado pues el estudio de la cuarta. Estudiamos sola escritura, estudiamos, ¿qué más? Sola fe, sola gracia, y estamos ahora en la sola Cristo. Pastor, ahora somos una iglesia reformada. Ojalá fuéramos reformados todo el tiempo. No por denominación, sino por convicción de poder ser reformados día a día en el Señor y a través de la palabra. La reforma trajo consigo estas enseñanzas, y estas enseñanzas han sido fieles a la Escritura y han permanecido a lo largo de la historia. Y esta sola Cristo hemos venido enseñándola, solo Cristo o sola Christus, que sería en latín, la empezamos el domingo anterior. De todas maneras, yo voy a hacer un recuento muy breve de lo que hemos estudiado para recordar. Pero si usted tiene a bien mirar la sola Christus completa, la encontrará en la transmisión de Facebook y también la encontrará en nuestra página de YouTube. El estudio de Cristo. Hablábamos y yo mencionaba el término cristología, que es el estudio de Cristo, pero pienso que encerrar en un estudio o que nosotros digamos que ya hemos conocido todo del Señor es un error. Con eso comenzaba en la predicación anterior. Porque creo que los más eruditos y los más sabios hombres de esta tierra, cuando lleguen al cielo, no encontrarán final en la sabiduría de Dios. No podemos resumir al Señor en un estudio, ni siquiera de una escuela o una reunión dominical, o toda la vida, porque Él es infinitamente perfecto y cada área de su vida es infinita. Entonces no nos daría el tiempo, ni esta eternidad, ni la otra, para poder alcanzar a conocer todas las maravillas que hay en Cristo y que hay en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También hablaba acerca, hacía una pregunta que si sabía qué significaba AC y DC, y llegamos a la conclusión que AC es antes de Cristo y DC después de Cristo, y que nuestros libros de historia contienen esta información. Los años se cuentan por un acontecimiento magno, y ese acontecimiento magno es la venida de Cristo a la tierra. En Occidente, sobre todo, los estudios se dirigen de esta forma. Y hablábamos de que la reforma trató en esencia de Cristo Jesús y que Él no es solamente la esencia de la reforma o de la reforma protestante a través de Martín Lutero, cuando clavó aquellas 95 tesis en una iglesia en la puerta
de madera de una iglesia en Wittenberg, Alemania, en 1517, sino que toda la escritura habla del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿De qué trata la escritura? Básicamente de Cristo Jesús. Y la enseñanza solo Cristo o solamente Jesús o solamente Cristo argumenta que la salvación solamente se alcanza a través de nuestra fe en Cristo Jesús y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Y también hablábamos que en contraste con otras teologías, de hecho algunas que se hacen llamar cristianas, le suman un poco más a esto de solo Cristo. Solo Cristo, pero solo Cristo. Incluso usted de pronto se va a incomodar con esto que voy a decir, porque es algo que la iglesia evangélica ha predicado por mucho tiempo y hay una discusión aún algunos eruditos en cuanto a esto, porque la gente dice que si la persona no se bautiza, no es salva. Porque lee que dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero si alguien cree en Cristo Jesús y no hubiera oportunidad en su vida para bautizarse por circunstancia o por alguna cosa, ¿cree usted que se va a perder? No. ¿Por qué? Porque entonces sería Cristo y otra cosa. Y esto golpea el corazón de muchos de nosotros cuando nos adentramos a las Escrituras y encontramos que en ella hay verdades tan poderosas que dicen incluso que no hay otra cosa además de Cristo para encontrar en Él salvación y vida eterna. Solo Cristo, entonces, no solo sostiene que Cristo salva, sino que además es exclusivamente por la persona y por la obra de Jesús que encontramos salvación. En otros lugares es pague y sea salvo, que su dinero lo lleva al cielo. Y eso no difiere mucho en la teología católico-romana cuando vendía indulgencias. Hoy en muchos templos llamados cristianos dicen que es necesario diezmar porque los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Cuando el diezmo es un impuesto a una nación, no hace parte de la vida cristiana como lo manda, sí para la ofrenda, para disponer de nuestros recursos, no solo un 10%, sino si es caso, aún hasta la propia vida, todo, absolutamente todo, porque Cristo no se entregó de a 10 en 10, sino que se entregó todo. Y la enseñanza de Jesús es, si alguien te quita la capa, dale el sombrero, los tenis y dale la chaqueta también. Si alguien te pide una milla, no vaya solamente con él una milla, ve dos. Si alguien golpea tu rostro de un lado de la mejilla, coloca la otra. Y aun si fuera necesario morir por la defensa del evangelio y la promulgación del nombre de nuestro Señor, eso es entregar toda la vida, como lo hicieron algunos. Y entre ellos Martín Lutero. Y si nos venimos a las Escrituras y solamente queremos hablar de los hombres santos de los que habla la Escritura, encontramos a un apóstol Pablo, a Juan, a Tomás, a muchos de esos hombres que a causa de entregar su vida para Cristo y el evangelio, pudo llegar el evangelio a Occidente, o sea, nuestros continentes. No se trata de cuánto podemos dar en porcentaje. De hecho, la Escritura dice, el primer día de la semana, cada domingo que se reúnan, cada uno traiga conforme ha sido prosperado. Y eso es para apoyar el mantenimiento y el avanzar de la obra de Dios. Pero nunca jamás nadie podrá alcanzar salvación a través de dinero, porque estaríamos devolviéndonos a las aquellas imposiciones que le daba la Iglesia Católica y le llamaron indulgencias. Así que ni por dinero, ni por trabajo, ni por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, y esta fe fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Parece no ser muy provechoso para la economía de una congregación que quiere llevar una sana doctrina a hablar de estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice, si ya no me toca por obligación diezmar o dar dinero al templo, entonces no lo doy.
pero realmente sería todo lo contrario, porque no tendrías que diezmar, sino que tenías que entregar no solamente tus recursos, sino aún tu propia vida para defensa del Evangelio y para la promulgación del Evangelio de Jesucristo. Lutero y solo Cristo, cuando Lutero conoce las verdades de Cristo y cuando le caen como al apóstol Pablo escamas de los ojos para poder ver con realidad la verdad, se rebeló y fue el primer rebelde llamado, como algunos de nosotros hemos sido llamados rebeldes en algunas denominaciones porque sencillamente no seguimos el libreto que nos han querido enseñar como iglesia, que no nos lleva a ninguna otra parte sino a la confusión y al entenebrecimiento de nuestra fe real en Cristo Jesús. Lutero entendió esto, pero también alguien entendió esto en el nuevo tiempo después de Cristo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cree usted que la Biblia hable de la primera persona que pudo haber reconocido y tenido al Señor Jesús como Salvador de la humanidad? ¿Ha leído usted a alguien que haya sido el primero en la Biblia que haya reconocido al Señor como el Salvador de la tierra? Estamos hablando de Nuevo Testamento. La Escritura dice que un bebé no nacido fue el primero en reconocer que Jesús era ese Rey Salvador. Un bebé no nacido. Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, su madre, cuando María llegó, Jesús estaba en el vientre de María y dice que saltó en el vientre. Así deberíamos ser nosotros en Cristo Jesús, vivir para Él. Un año más tarde que Lutero escribe en 1517 todo esto que dio pie a la Reforma, escribió luego de las 95 tesis clavadas, escribió 28 más. Pero ¿sabe algo? Si Lutero viviera, seguiría escribiendo más tesis y al final terminaría escribiendo cualquier hombre de Dios, usted o yo, o Lutero, o Calvino, o quien fuere. Para escribir tendría que escribir o clavar la Biblia entera, no en la puerta de una iglesia, sino en el corazón de los hombres, y por eso hemos sido llamados a predicar el Evangelio tal y como está escrito. Yo no soy un reformador o denominado un reformador de la iglesia, pero sí soy alguien que quiso abrir los ojos a la verdad de la Escritura y tengo la obligación, así como sintió Lutero y otros reformadores como John Knox y otros hombres prodigiosos en sabiduría dada por Dios para comprender las verdades, tengo en mi corazón la carga de enseñar la verdad bíblica del Evangelio. Y muchos a eso le llaman reforma. Porque sé que muchos de ustedes han venido a este lugar con un pensamiento acerca de quién es Cristo, pero aquí parece que se lo hubiéramos desbaratado. Pero no para mal, sino para volver a construir la verdadera imagen del Dios poderoso que pisó la tierra y que trajo salvación a nosotros, porque nos habían llenado de fábulas y de engaños y mentiras, porque tenían en su corazón tinieblas y tenían pretensiones en cuanto a los recursos que usted posee y no en cuanto a su alma. Y por eso predicamos la verdad, y por eso muchos han dado la espalda, y por eso muchos se han ido y otros se irán. Porque confrontarse con la verdad de Cristo escrita en la Escritura hace a más de uno huir de Él. John Piper escribió algo y John Piper dice en uno de sus escritos: es impresionante ver la cantidad de personas que se hacen llamar cristianas, pero cuando van a tomar decisiones, apartan a Cristo de esas decisiones. Y encuentro a muchos que yo no soy Cristo, ni tampoco el sumo pontífice, ni el representante de Dios en la tierra. No podría aspirar a tal grado, porque seguramente tendría por recompensa el infierno. Pero algo sí puedo decirle. Hoy muchos se hacen llamar cristianos y solamente
Contactan al hombre de Dios cuando ya han tomado decisiones. Y esas decisiones muchas veces no han sido acertadas. Pero confían que un hombre luego va a ayudarles a salir de los problemas en los que ellos mismos se han metido. No es así. Y aunque te hayas metido en delitos y te hayas apartado de la voluntad de Dios y tu corazón le pertenece al Señor y tu vida y tu entendimiento y tú vienes a Cristo, Él también te recibirá y quien podrá ayudarte será Él. Pero muchas veces tendremos que cargar con las consecuencias de nuestros propios pecados y de nuestras decisiones y terminamos culpando a Dios por aquello y no recordamos que hemos sido nosotros muchas veces los que hemos tomado rumbos distintos, creyendo que hemos sido guiados por Dios y hemos sido guiados por nuestra emoción y no por su palabra. Solo Cristo. Lutero enseñó: cruz sola es nuestra teología. Y eso quiere decir que la cruz sola es nuestra teología, porque la cruz habla de Cristo, de que alguien estuvo allí, pagó por ti y por mí. Y eso es lo que he venido enseñando en todo este tiempo. Y también se refiere el estudio acerca de Cristo, de que tenemos dos oportunidades o dos posibilidades con Él. No hay tres. Haga conmigo así, hermanos, que le quede gráfico. Solo hay dos. O aceptas lo que Jesús hizo o lo rechazas. No tienes otra opción. No es que yo acepto una parte y otra no. No es que a mí me parece una parte y otra no. No, la Escritura nos lleva a nosotros que la redención es a través de la sola fe puesta en Cristo Jesús y que una sola obra trajo salvación a la humanidad. Y no te puedes dar el lujo de pasear en dos aguas. O tienes salvación a través de Cristo Jesús o no. Y una cosa es salvación y su antónimo sería perdición, condenación, juicio para muerte. No hay otra cosa. Y predicar esto, una vez más le digo, no gana adeptos. Pero es lo que dice la Escritura. No dice otra cosa. Y hablamos de cómo su sola obra redentora da vida a una humanidad muerta en sus pecados. Y recordábamos lo que decía en Efesios capítulo 2, verso 1, donde dice: antes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, Él dio vida a vosotros. Antes. Entonces estamos hablando de que una persona sin Cristo es una persona muerta. Muerta. Y les hablaba de que entre muertos no había muchas distinciones. No se podría hablar de un muerto que esté más muerto que otro. Este está muerto pero como este está más aplastado que este, está más muerto que aquel. ¿Funciona de esa forma? No. Están muertos. Y sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos condenados. Efesios capítulo 2, verso 1 lo dice: antes estaban muertos en tus delitos y pecados, pero Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos en esa condición. Y de continuar viviendo sin Dios, incluso mientras algunos confían en sacramentos, otros en mediadores que no son Cristo delante de Dios y en algunas obras humanas, algún día despertarán estos y se encontrarán delante del juez de todo el universo, que es nuestro Dios. Y solamente podríamos escuchar: culpable. Pero única y exclusivamente por la obra redentora de Cristo y Cristo Jesús es que nosotros podemos alcanzar un juicio o un dictamen del juez que diga: no justo, sino justificado es por Él, que entregó su vida en un madero, en el cual cargué toda mi ira para que Él no fuera destruido. Él ha sido redimido por la sangre del Cordero, el cual hoy es considerado justo, tan justo como Cristo. Entra en el gozo de tu Señor. Eso lo dice la Escritura, hermano. Es lo que dice la palabra.
Y a veces siento que no pudiera soportar cuando escucho a alguien predicar y se presenta delante de Dios con tanta desfachatez y dice tantas cosas como si solo lo escucharan los que están en un auditorio o a través de las redes sociales. Si aquellos hombres que predican tales vanidades supieran que no solamente lo escuchan por redes sociales, sino también, y que también la gente que está en un auditorio, sino que también lo escucha a Dios, tendrían mucho más cuidado de hablar las locuras que enseñan. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La llama de la verdad había sido encendida cuando alguien empezó a predicar las Escrituras. Vemos el libro de Esdras, vemos el libro de Oseas, vemos el libro de los profetas. Cuando tomaban la Escritura y la leían al pueblo, venía algo que se llamaba avivamiento. No puede haber un verdadero avivamiento si no está por delante la palabra de Dios. Nunca jamás. Solo será un fuego artificial con el cual, así como muchos se queman en estas festividades, son fuegos artificiales, pero no es el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? ¿Usted quiere encontrar el fuego del Espíritu Santo de Dios? No lo busque en las sensaciones, o en vómitos, o en revolcarse sobre el piso, o en que todos ríen, o en que todos lloran. Encuentre el fuego del Espíritu Santo de Dios en la Escritura. Porque hay una centralidad de Cristo en la Escritura. Solo Cristo arroja la luz sobre el porqué de toda la Biblia. Solamente Cristo es el que trae el entendimiento. Cuando leemos la Escritura, muchas veces de los que nos sentamos a estudiar o a escudriñar o a leer un poco más acerca de la Escritura, encontramos y decimos: con razón, ahora entiendo. Solamente Cristo arroja esa luz. Todo apunta a Jesús desde la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabe una cosa? La Escritura empieza con Cristo. La primera letra del alfabeto griego es la que se usa para hijo. Y es la primera letra con que empieza el libro de los comienzos o el libro de la familia, el libro de Génesis. Y la palabra de Dios es inevitable. Para la palabra de Dios es inevitable reconocer a Jesús y que Jesús da unidad a las otras 5 solas que hemos estudiado, o cualquiera que estudie la Escritura. Jesús es quien le da sentido y unidad a todo esto. ¿Quiere un dato acerca de Jesús en Génesis? Desde Génesis, cuando el hombre cae, encontramos a un Adán y a una Eva pecando. Y está Cristo en la historia. De hecho, en el primer versículo, Génesis capítulo 1, verso 1, encuentra usted a Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas fueron creadas para Él, para la gloria de Cristo Jesús. Él es el creador. Él tiene todos los atributos de Dios, absolutamente todos. Y Juan empieza su evangelio o la narración de su evangelio, del evangelio de Cristo, el evangelio según San Juan, lo empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Así empieza. Pero también en el principio creó Dios, porque Él es alfa y omega, principio y fin. Y quiere encontrar a un Jesús en medio de Adán y de Eva. Cuando ellos pecan, se cubren con hojas. Como hoy, muchos se cubren con hojas. Detrás de la sociedad, detrás de las redes sociales, detrás de una apariencia, detrás de una profesión, detrás de una práctica social, detrás de la política, detrás de su humanidad, detrás del humanismo, detrás del relativismo, detrás de muchas cosas, detrás de la familia incluso. Pero debemos encontrar realmente que no podemos cubrir nuestro pecado
con absolutamente nada de lo que el hombre maneja en esta tierra. Cuando Adán y Eva pecan, el Señor le manda quitar esas hojas y le trae pieles de animales para cubrir su maldad. Alguien tenía que morir para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Desde Génesis se está predicando Cristo, solo Cristo. Y escuche esto, centralidad de Cristo ahora, veamos, con las otras solas, la sola fe. Explica la salvación, que la salvación es por sola fe y el objeto de esa fe es precisamente ¿quién? Jesús. Encontramos en la sola gracia que a través de la gracia sola o la sola gracia de Dios es que podemos ser salvos, y Jesús es en quien hallamos la personificación de esa gracia y la recibimos. La sola Escritura. La sola Escritura explica que la Biblia es la mayor autoridad del ser humano, pues ella es la palabra de Dios y esta Escritura es la revelación no solamente de hechos históricos, sino de la persona de Cristo. Y por último, solo a Dios la gracia. Se explica que todo lo que Dios hace es principalmente para su gloria. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y vemos esa gloria revelada a los hombres única y exclusivamente en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Juan cuando habla, y vamos a ir ahora a esta parte, Juan capítulo 1, verso 14, va a encontrar usted allí la cita, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Ya la tenemos en pantalla? Muy bien. Juan capítulo 1, verso 14 dice el apóstol Juan: y aquel verbo fue hecho carne, verbo es palabra, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y verso 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y encontramos a un apóstol Juan aceptando que venía después de él en esta tierra, porque nacería luego de él en esta tierra. Y es antes de él porque él era desde el principio. Porque él era desde el principio. ¿Sí o no, Jason? ¿Sí o no, David? Porque era desde el principio. Pero dice luego, porque era primero que yo. Y dice, viene después de mí. ¿Usted entiende ese trabalengua allí? ¿Qué dice esa palabra? Juan anuncia a alguien que vendría después de él, porque Juan era el mensajero para anunciar por primera vez a aquellos judíos que venía el Salvador del mundo. Y él es el Rey que nos redimió. Aunque solo Cristo es un tema doctrinal y teológico, este no es un asunto solo para teólogos de antaño, sino que afecta a cada fibra del cristianismo actual. Y es importante para nuestras vidas como cristianos. Yo conozco cristianos que lo primero en su vida no es Cristo, sino su esposa o sus hijos o su empleo o su vida. De hecho, conozco gente que se enoja por decirle que su prioridad no es Dios. Veo gente que dice: pastor, no puedo ir a la congregación. Pero lo ves en salones, lo ves en karaokes, lo ves en fiestas, lo ves en parques, lo ves en cualquier otro lugar, pero no tiene tiempo para venir a reunirse con nosotros en el templo. Y cuando se lo dices, su corazón, en vez de aceptar la instrucción, indicación, corrección, no sé, o regaño, como lo quiera tomar, su actitud es arrogante y agresiva. ¿Quién de ustedes podría decirme que su prioridad es Cristo Jesús? Sin vergüenza. O sea, que pudiera decirlo sin tener vergüenza.
muy difícil encontrar personas que digan, entre más manos levantadas, más me acuerdo de las excusas que dan. Yo, pastor, sí, tú la vez pasada, y que no sé qué, que primero no sé qué otra cosa, que después otra no sé qué. ¿Estás haciendo la obra de Dios? ¿Eres un evangelista? ¿Estás dispuesto a morir por la Escritura? ¿Estás predicando el evangelio como Dios te mandó? ¿Saliste de tu casa a llevar el evangelio? Si tus respuestas son no, sino que por redes sociales y a los que tienes cerquita, entonces permíteme recordarte que tu prioridad no es Cristo. Tu prioridad son otras cosas. ¿Vives realmente para Cristo como Él lo pide? Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos aman al Señor? Ahí sí se lo acepto. Pero el Señor enseña algo poderoso y dice, no hay mayor muestra de amor que esta, que uno entregue su vida por sus amigos. ¿Se complica un poco o no? Él la entregó. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida? Tú no puedes morir para salvar a Cristo, pero puedes vivir para predicar a Cristo y que otros se salven. ¿Vives para Cristo? ¿Es verdad que vives para Cristo? Porque Él es el Rey que nos redimió. ¿Sabe usted qué es redimir? Redimir es que algo ha sido tomado por presa o por esclavo y que hay que llegar a ese lugar y pagar para poder volver a tener eso que antes no era propiedad de quien lo ha esclavizado. Y muchos de nosotros somos esclavos del pecado, muertos, y por eso dice que Él nos redimió, porque Él pagó el precio que nos era a nosotros por culpables, lo cargó Él, lo pagó con sangre para poder decir, este me pertenece, este no. De ahí la importancia cuando oímos a gente decir, yo soy cristiano. Y ahí el cuidado que debemos tener para llamar a otros hermanos. No todos son tus hermanos. Ay, pastor, usted predica un mensaje de odio. Yo no te predico un mensaje de odio, yo te predico lo que está en la Escritura. ¿Son todos hijos de Dios? Son todos criaturas de Dios. Mas aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, el Señor le dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Pero hay cositas que mirar por ahí, porque es que ya yo lo recibí, ya yo pasé al frente. Dice una oración de fe, entonces yo tengo a Cristo. ¿Vives para Cristo? Si vives para Cristo, tu oración quizá tenga algo de sentido. Pero si un día hiciste una oración que llamas de fe, pero no vives para Cristo, tu oración ha sido en vano. Con tu oración dijiste algo, pero con tu vida haces otra. Él nos redimió. Jesús es el eterno Rey del universo, infinitamente superior y más importante que cualquier familia real en todo el universo. Mateo capítulo 28 dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Allí está la cita. Primera de Timoteo capítulo 6 dice lo siguiente. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. De ese Cristo es que le predico.
No del Cristo que han crucificado, pero no ha resucitado en los corazones de muchos. El Cristo de algunos, de hecho, tenemos un vecino que tiene ese nombre. Yo conocí en un paseo en Cartagena con mi esposa a alguien que se llamaba Cristo, pero no es el Cristo. Y vendrán muchos Cristos, pero dice la palabra que ese Cristo es sempiterno, eterno, inacabable, desde el principio, desde el fin. Es el Rey de majestad, es el impetuoso dueño del universo. Él es el que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque todos caerían muertos a causa de la corrupción del corazón de los hombres. ¿Tienes ese Cristo? Algunos tienen otro Cristo que murió en su corazón hace mucho tiempo. Y está peor que Lázaro. Tiene más de 4 días de tener ese Cristo allí muerto en el corazón. Pero no es el Cristo del que habla la palabra. Judas pues tiene un solo capítulo. En el verso 24 dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La Escritura declara perfectamente, la Biblia relata perfectamente, la Biblia enseña fielmente quién es Dios. Y muchas de esas imágenes distorsionadas en el corazón de los hombres son enseñadas como verdades acerca de Cristo. ¿Cuál es mi labor y cuál es mi objetivo al predicar las 5 solas? Que tengamos fundamento como es, para que comprendamos a través de la Escritura si realmente tenemos o no un Cristo que nació, fue concebido, nació, vivió, murió y resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Pero algunos se quedaron en el camino. Algunos tienen a un Cristo que nació, pero no creció. Por eso lo tienen pequeñito. Por eso lo pueden cargar en un bolsillo. Por eso hablan de un niño Jesús. Y solo se quedan con un niño Jesús, pero no con un Jesús que crece. Porque si ese Jesús se queda niño, no crece. Y si no crece, no muere. Y si no muere, no resucita. Y si Jesús no resucitó, somos los más merecedores de toda la tristeza de este mundo. Somos merecedores de la, ¿cómo podría decirle? De la lástima, porque nuestra fe sería vana. Pero algunos creció ese Jesús, pero se quedó tan grande en el corazón que se habla de ese Cristo, pero no se puede vivir como Cristo. No se puede vivir como Cristo. Y otros, ese Cristo vivió, pero no murió. Y otros, ese Cristo murió, pero no resucitó. Y si un muerto no resucita, ¿qué pasa? Díganme, hermanos. ¿Qué pasa cuando un muerto no resucita y tú lo tienes ahí en cámara ardiente? Se pudre. Y es y será un Cristo contaminado que no da olor grato a la gloria del Señor. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, los que leen, que se presentaba un sacrificio delante del Señor y se quemaba una ofrenda delante de Él, ¿qué cree usted que era lo que se percibía o que era lo que recibía el Señor en ese culto de sacrificio? El olor grato. De hecho, dice que el Señor percibió el olor grato de algunos sacrificios que se hicieron en esta tierra. Pero algunos
no tienen ese olor grato de sacrificio vivo al Señor. Todo lo que esté acompañado de la palabra sacrificio tiene que contener muerte, ¿sabe? No hay sacrificio sin muerte. Aquel que dice, yo que tanto me sacrifico por ustedes, miente. Porque está vivo todavía. Solo se esfuerza quizás. Solo se dispone, solo se propone. Pero sacrificio está ligado directamente con muerte. Por eso el apóstol, cuando enseña acerca que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Hace una aclaración porque es una hipérbole. Sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Cuántos cristianos hay en este salón? ¿Y cuántos hay conectados? ¿Eres sacrificio de olor grato para Dios? ¿Sacrificio vivo? Él habla también de piedras vivas. ¿Ha leído esa parte? Somos piedras vivas, una piedra muerta. Pero en Cristo, lo que no tiene vida, cuando llega a Cristo, cuando no tiene vida, obtiene vida. Lo que está muerto antes de Cristo, al llegar Cristo, trae vida. Por eso aquel que hoy no tiene frutos dignos de arrepentimiento, aquel que no vive como manda la palabra, aquel que no tiene evidencias de que Cristo vive en él, vive pecando. Viene un domingo a la congregación, pero al salir de este lugar sigue viviendo como antes. Está muerto. Ay, pastor, no nos insulte más. No lo digo yo, lo dice la palabra. Una vez en este mismo salón le pregunté a alguien, ¿qué prefieres? ¿Un pastor que te diga emociones o que te predique la palabra? Aquella persona duró al menos 4 minutos para responderme. Y no me respondió de buena gana. ¿Sabe por qué? Porque quizás muchos vienen al templo o se conectan para escuchar lo maravillosos que son. La Biblia no dice que somos maravillosos. La Biblia dice que somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento para poder alcanzar bendición por parte del Señor. Y llaman bendición a las cosas materiales. No, el Señor las llama, ¿cómo las llama? Añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Son añadiduras. Un marido es una añadidura. Unos hijos son añadiduras. Un puesto, un lugar, una profesión, dinero, carro, casa, beca, suegra, todo esto son añadiduras. Pero la verdadera bendición es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y déjeme decirle que un hogar sin Cristo es lo peor que puede existir en una vida de matrimonio. Así que si tú estás pensando en casarte, o si ya te casaste y quieres salir corriendo, tu hogar no necesita otro marido, tu hogar necesita a Cristo. Tu hogar no necesita otra esposa, tu hogar necesita que tu esposa conozca a Cristo. Tus hijos no necesitan otra cosa sino conocer a Cristo. La iglesia no necesita otra cosa, hermanos, sino conocer al Redentor, al Rey Santo y Sublime, al Poderoso, al que es Dios de Israel y Rey de Israel, pero también es mi Dios en la Israel celestial que nos ha prometido. En la Sión que dijo Él que daría a los que creen y confían en su nombre. Pero quien cree y confía en su nombre vive como Él dice, como dice la Escritura. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, no de agua podrida y muerte, desagradable, dañada, de olor no grato delante de Dios. Alguien dijo una vez que la iglesia no era un lugar donde iba gente perfecta, sino que era un hospital para enfermos. Creo que en eso estoy de acuerdo. En parte. Pero yo creo que muchas veces, para muchos, antes de ser un hospital en el que deben ser sanados,
es un cementerio donde llegan muertos y los que en Él creen obtienen no solamente vida en esta tierra, sino la vida eterna. Ese pedazo es más difícil de decir y más difícil de predicar. Pero hermanos, es la verdad. Cuando estamos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos. Pero quien es parte de la iglesia verdadera ha encontrado vida y vida en abundancia. No todos los que están a tu lado son iglesia. Tienen que experimentar el nuevo nacimiento para poder alcanzar vida en Cristo Jesús. ¿Y sabes quiénes experimentan el nuevo nacimiento? Los que se han arrepentido de verdad. Los que han cargado sus pecados no sobre sus hombros, sino que los han entregado a Cristo. Pastor, deme una oportunidad de respirar. Le voy a dar una oportunidad de respiro. No porque yo tenga el don de hacerle o no respirar, sino que le quiero decir en medio de esta predicación que si estás muerto, si viniste muerto, si estás metido en tus delitos y pecados, hay salvación en Cristo Jesús. Hay oportunidad. Predicar un evangelio de condenación es tan diabólico como predicar un evangelio que solamente habla de salvación y no habla de condenación. Pero los que éramos antes condenados vinimos a Cristo, no a la iglesia, no al templo, no, sino que al venir a Cristo, usted no tiene que venir a ningún lugar, a ningún hombre, usted tiene que ir a Cristo para poder ser parte de la iglesia. La iglesia no son estas cuatro paredes. Esto es solo un lugar de oración y en el que podemos predicar sin que nadie nos moleste la Escritura. Él dijo, habitaremos sin muros. No necesitaremos un templo en donde ir a adorar a Dios porque Él lo será todo en la celestial. Él llenará todo, absolutamente todo. La plenitud de Él, por eso dice la Escritura, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. No necesitas nada. Tu hogar se está destruyendo, tus hijos se están perdiendo, estás perdiendo tu propia vida, estás tú perdido. Hay una solución para esto. Se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, el Redentor, el majestuoso Dios. No son compañitos de agua tibia. Paso número 1 para arreglar el matrimonio. Paso número 10 para corregir a los hijos. Paso número 28 para corregir la iglesia. ¿Cómo hacer esto en 3 pasos? ¿Cómo no? La Escritura habla de que hay un Salvador. Pleno, absoluto, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, todo conocedor, justo, sabio, Salvador del universo eterno. Y es Cristo Jesús. Mira, si tú tienes a Cristo, no necesitas más nada. Pero si no tienes a Cristo, aún teniendo lo que tú llamas todo, ¿sabe cómo lo llama la Biblia? En el mensaje a las 7 iglesias, tú que dices que no necesitas nada, eres pobre. Eres pobre, miserable, desventurada. ¿Sabe por qué? Porque no se tiene lo más importante y es Cristo Jesús. Pastor, vamos a arreglar el templo, maravilloso y me alegra. Pero quisiera que arregláramos nuestros corazones primero. ¿Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sí, posiblemente. Y lo hemos empezado a hacer. Que el piso, que queremos ahora poner el cielo raso, que arreglamos un poco el baño, que hay que recargar los extintores, que hay que lavar las sillas, que lavamos el templo que hicimos. Maravilloso. Pero ¿qué hacemos arreglando el piso de la tarima o de acá, del púlpito, y no arreglamos el altar de nuestro corazón para Dios? ¿Qué hacemos poniendo cielo raso aquí si no tenemos cielo en los cielos? ¿Qué hacemos poniendo un cielo raso acá que se vea hermoso y no tenemos entrada al cielo verdadero? Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo, no necesitas otra cosa. ¿Sí o no, Jason? ¿Sí o no, David? Necesitamos al Señor. ¿Tienes ese Jesús de la Biblia?
¿O tienes a otro Jesús? La Biblia habla de otro Jesús, ¿sabe? Había un Bar Jesús. Se lo voy a dejar de tarea. Vaya al Evangelio según San Google y coloque Bar Jesús. Y va a encontrar información acerca de esto. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 dice lo siguiente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, eso es un mensaje a las iglesias. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lutero solamente fue el responsable de iniciar una chispita para que se encendiera tremendo fuego a través de la Reforma. Solo una chispita. Solo una chispita para traer tremendo fuego. ¿Qué necesitas tú en tu vida? Solo una chispita de fe para creer en el Hijo de Dios. Y que a través de tu vida se pueda manifestar ese amor de Dios y esa verdad que está en la Escritura. Cristo no es simplemente una doctrina reformada o calvinista o lo que sea. Cristo es una verdad bíblica cristiana. Cristo es la preeminencia, porque el Rey Jesús es claro en las Escrituras. Colosenses 1, verso 15 dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Él no solo es el primogénito, Él es el unigénito. Y usted y yo tenemos que entender que Él no es creación de Dios, Él es Dios creador. Porque puede llegar ahí una confusión. Pero cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, está hablando de que en el Nuevo Testamento Él se presenta como Hijo de Dios en medio de nosotros para que sea el primero que nos da ejemplo de la bondad de Dios y toda la gracia de Dios manifestada a través de Cristo Jesús en las Santas Escrituras. Él es el cumplimiento de todas las profecías que se hicieron en el Antiguo. De todas. Porque algunos dicen por ahí que Jesús es creación de Dios. Él no es creación de Dios. Él es Dios creador. ¿Y qué dice el verso 20? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso Él es llamado el príncipe de paz. Y el príncipe de paz no está enmarcado en que ponga paz entre naciones, entre reinos, entre hombres y mujeres. No, sino paz entre nosotros y el Dios creador. Esto fue una revelación para mi vida. Verso 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. A la gente no le gusta que se le diga esto. No es que todos somos hijos de Dios, no, tú eras extraño y eras enemigo de Dios. Y quien no está en Cristo Jesús es extraño y enemigo de Dios. Por eso dice que cuando llegue aquel día, algunos le dirán, Señor, Señor, y Él le dirá, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? Y también otros dirán, en tu nombre llamo fuera demonios, y Él dirá, no te conozco. Les será extraño.
Porque aunque conocieron y oyeron hablar de Cristo, no vivieron para Él. Siguieron muertos. Conocieron, tuvieron información, pero no tuvieron formación para alcanzar transformación. Puedes tener la información. ¿Cuántos saben aquí que Jesucristo murió y nació, vivió, murió y resucitó para darnos salvación? Los felicito porque tienen la información. Pero ¿has sido transformado? Solamente mira tu vida, lo que haces en el secreto y tú tendrás respuesta. Recuerda tus propios pensamientos. Recuerda tus propias palabras y tus propios deseos. Y dime si has sido transformado. Si la respuesta es no, hermano, hay oportunidad de venir a Cristo Jesús y experimentar no solamente la formación en Cristo Jesús a través de su palabra, sino hallar la transformación de ser extraños y enemigos de Dios para convertirnos en hijos de Dios. ¿Usted me ha entendido esto, hermano? Y dice, y a vosotros, verso 21, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente incluso, mira, y haciendo malas obras, o sea, no solamente en el pensamiento, sino en lo que se hacía. Lo dice la Escritura, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién ha reconciliado a quién? Cristo Jesús ha venido a reconciliarnos a nosotros, que éramos extraños y enemigos de Dios, con su Padre. Esa es la mayor obra y la mayor bendición que alguien puede recibir en su existencia. Verso 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que se encontraba en Colosa, a la iglesia que estaba en Colosa, llamada los Colosenses. Capítulo 1, verso 15. Es más, el apóstol Pablo asegura que la voluntad de Dios el Padre es reunir todas las cosas en Cristo y para Cristo, las que están arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pero habrán unos que no se dejarán reunir. Por eso traigo hoy a colación uno de los versos más cortos de la Escritura y creo que el más corto de la Biblia. Y digo creo porque lo he escuchado que es, pero al no conocer el lenguaje, el idioma original, no me atrevo a decir esto. Los eruditos dicen que sí, pero hay el versículo más corto de la Biblia, ¿alguien se lo sabe? Jesús lloró. Pero dice antes, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cómo quise juntarlos antes como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Y sabe una cosa, muchos no quieren. No, yo cumplo con ir a la congregación. Yo cumplo con ir, incluso erróneamente dicen la iglesia. La iglesia no es un lugar. La iglesia somos los creyentes en Cristo Jesús. Como dice la Escritura. Pero muchos no quieren. ¿Sabe por qué? Porque eso significa darle la espalda a sus pecados, a sus pasiones, a sus proyectos, a sus cosas, porque creen que así pueden lograr algo en esta tierra. Pero si aún pudieran lograr en esta tierra, no cultivarán nada para la vida venidera, para la vida eterna. Aunque vivirán eternamente, no será para la gloria de Dios, sino para condenación por parte del Dios justo, fiel, juez. ¿Qué más dice la Escritura? Efesios 1:10 dice, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La teología de Pablo está en Cristo, hablando acerca de cómo Él nos hace parte de la familia de Dios. Y Pablo afirma que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 28.
Es solo a través de Jesús que podemos llegar al Padre. Juan 3:16 creo que se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que se lo sabe de memoria, porque lo repitieron 50 veces en muchas prédicas antes. Ya yo sé eso, pastor. Pero quiero que te centres solo en una palabra de ese versículo. Hay mucho que estudiar ahí, muchas cosas más que enseñar aparte de lo que ya tú has oído, te lo aseguro. No te sabes Juan 3:16. No conoces la profundidad, te lo aseguro. Y yo tampoco. Pero quiero que te centres en una sola parte de esta escritura. En un verbo. Y ese verbo es dar. ¿Dónde lo encontró? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dar. Para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Dio. Pero para poder ser salvo, ¿qué necesitas? Si Él dio, ¿qué tienes que hacer tú? Recibir. Pero no de palabras. Yo reconozco que soy pecador por mi culpa, por mi gran culpa y ya soy salvo. No. Quien verdaderamente recibe al Señor no lo hace a través de la llamada mal oración de fe, que no es bíblica entre otras cosas, sépalo. Búsquemela y me la dicta. No, pero es que en Romanos dice y aquí. Junte todo lo que quiera y encontrarás que si quieres hacer la voluntad de Dios encontrarás. Y Judas se ahorcó también y yo también te junto otras cositas. Pero quien verdaderamente recibe a Jesús se acuerda lo que Él dijo un día. Como dice la Escritura, quien cree en mí, como dice la Escritura. Recuerda Marcos capítulo 1, versos 12, 13, 14, 15, donde dice, el reino de los cielos se ha acercado y dice que se vino, tranquilo que ahí no está. Y él les dice a ellos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No pidió más nada. ¿Pidió que barrieras el templo? No. ¿Pidió que diezmaran? No. ¿Pidió que ofrendaras? No. ¿Pidió que le limpiaras la chaqueta al pastor? No. ¿Que le embolara los zapatos? No. ¿Que lavara los carros como me tocó a mí muchas veces? No. ¿Que lavara los baños para poder tocar? Pues no. No, es que si quiere cantar que lave los baños. ¿Tú si los lavo? ¿Cuál es el problema? Hay que probarlo. Que lave el carro. Se lo lavo, pastor, ¿y qué pasa? Ya lo lavé. Si usa corbata puede tocar, si no, no. Pues me la pongo. Pero ¿sabe qué? No quise más de eso. Pero aunque le tengo y me tiene, quiero más. Y es Cristo en mi vida. Esto no es todo, hermano. Yo he escuchado gente que dice, este man sí sabe. No de mí, de otros. Tal persona, ese sabe, sabe. No sabe nada. Medio araña o algo de la Escritura. Pero si usted se centra en ese capítulo 3, verso 16, pero si se va con más lupa a ese verbo dar, por eso él dice, quien tiene al Hijo, tiene todo y salvación y tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Tienes tú a Cristo? ¿Tienes la vida? ¿O tu Cristo está aún crucificado incluso?
¿Eres de los que le recuerda a Dios las palabras que ha dicho cuando estás orando? Acuérdate que tu palabra dice, Él fue el que lo dijo, recuérdasela al diablo y recuérdatelas tú mismo. ¿Qué hace recordándole a Dios las palabras que Él dijo? Recuérdatelas tú. Recuérdasela a las circunstancias, recuérdasela a tus hijos y predica el evangelio a los que amas o dices amar. De tal manera amó Dios al mundo, a lo mundano, al perdido, que Él dio un regalo. ¿Y cuál es ese regalo, hermano? Dígamelo a boca llena, a la cuenta de 1, 2 y 3. Jesús. Él no mandó camioneta, Él no mandó nada. Las bendiciones, que vengan las bendiciones y la gente la agarra en el aire. ¡Jue! Agarran camioneta, agarran carro, se meten cosas en los bolsillos que no ven. Van y se quitan los zapatos y yo los veo a veces pisando mi carro. Oye, ¿por qué pisan mi carro? Porque es que yo quiero. Dice que todo lo que pisare la planta de los pies será mío. ¿What? Hermano, vaya y estudie la escritura. Porque he visto a algunas pisando maridos ajenos. Van y pisan la casa que ya está hecha, el hogar que ya está hecho, pisan los carros que ya compraron, queriendo que eso sea de ellos. ¿Por qué no fabricas tus propios panes? ¿Por qué no vas al agua de tu propio pozo? ¿Por qué no trabajas por tu propio carro? ¿Por qué no trabajas por tus propios hijos? ¿Por qué quieres como es el marido de aquella o como es la mujer del otro? Varones de Dios, Galileo, no, varones del Señor. ¿A cuánto le gustaría ver a su esposa impecablemente arreglada, bien bonita todo el tiempo, bella y no oliendo a cebolla y ajo y con los pelos como la chimoltrufia? ¿A usted le gustaría que eso pasara? Pague. ¿Quieres verla linda? Métete la mano en el bolsillo, trabaja y págale el blower y las uñas si es que quiere verla con las uñas arregladas. Aquí está Omaira, que nos hace C14. ¿Quieres que tus hijos sean inteligentes? Invierte en tus hijos. Enséñales temor de Dios y temor a Dios. Porque hay gente que dice tener temor de Dios, pero no le teme a Dios. Yo tengo temor de Dios. Sí, ¿dónde? Porque lo que estás haciendo, no sé si sea temor de Dios, pero no le temes a Dios. El reinado de Jesús produce una disyuntiva en la vida de las personas. Se la voy a mostrar con letras rojas. Someterse a Él o rechazarlo. Solo dos. El reinado de Jesús produce una disyuntiva en la vida de todas las personas. Esto lo he tomado del libro 5 verdades, coaliciones por el evangelio. Quiero aclarar. Someterse a Él o rechazarlo. ¿Cuál es mi labor? Predicar a Cristo y a este crucificado y que resucitó para pagar por vuestros pecados y traer vida y vida en abundancia. ¿Cuál es tu labor? O te sometes a Cristo o lo rechazas. El pastor es un mal pastor, no me visita. La escritura no me obliga a visitarte, pero sí me obliga a predicarte la verdad. Visitarte hace parte de la fraternidad, que hace parte de la convivencia en iglesia. No que no, pero invítame. Después de 4 intentos, al fin fui a la casa de Dinaluz. Pero yo le digo, invíteme y no me invitan. Pero escucho sus conversaciones. ¿Sabe qué me dijo no sé quién cita? Que usted y que no visita como el pastor tal. Pero si tú no me has invitado a tu casa y yo te he pedido que me invite. Otros me invitan y me dicen, yo le aviso. Ok. Sayonara, bonjour. Hasta luego, bye bye. Buenos días. Mi visita en tu casa no será más importante que la visita que un día Jesús le hizo a un hombre que tenía algo que se parecía a mí, a un hombre llamado Zaqueo, de baja estatura,
al que él se montó un árbol para poder ver. Y escuchó que venía Jesús y dijo, ahí viene el Señor Jesús. Y dice, y como era muy bajo de estatura, se montó en un árbol sicomoro. Y el Señor le dijo, Zaqueo, ¿dónde estás que no te veo? No, no digo así. Le dijo, Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa. Más allá de invitar a comer a ese pastor maravilloso llamado Jesús, le estaba abriendo las puertas, no de su corazón, porque en tu corazón no puede entrar nada a menos que sea una puñalada o un tiro o un bisturí. Físicamente me refiero. Pero él no solamente estaba abriendo las puertas de su corazón, como dicen algunos. Es que yo tengo a Cristo porque yo le abrí las puertas de mi corazón. Sí, pero le abriste la puerta de tu corazón, pero no puede entrar a tu cuarto. Ni en tu baño menos. Ni en tu habitación. O le dicen al Espíritu Santo, Espíritu Santo, me esperas un momentico aquí que yo voy a hacer una vuelta y vengo por ti más tarde. Y creen que el Espíritu Santo le va a decir, bueno, está bien, yo te espero. El Espíritu Santo es Dios. Eso se llama irreverencia. Pero aquel llamado Zaqueo le abrió las puertas de su casa absolutamente al Señor Jesús. Y al entrar Jesús a su casa, aunque estaba siendo criticado, ¿sabe qué ocurrió aquel día ahí? Él no solo le abrió las puertas de su casa y de su corazón, sino fueron abiertas las puertas de su entendimiento. Y aquel hombre llamado Zaqueo se para en medio de los que allí estaban y que no eran pocos y les dijo, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a responder. ¿Y sabe por qué? Porque estaba arrepentido de la vida que había llevado, pero ahora Cristo había llegado a vivir a su casa y él había decidido someterse a Jesús y no a rechazarlo. No sé cómo hacerlo, la verdad, porque creo que un gesto físico no manifiesta un verdadero gesto espiritual y real en la vida del hombre. Hay gente que se arrodilla, pero su corazón sigue erecto, erigido, erguido, allí, duro, sin perdonar, pero su cuerpo está arrodillado. Pero ¿qué más quisiera yo poderte decir en esta mañana si no es esto? No que recibas a Cristo, sino que si estás dispuesto o dispuesta a someterte a Él. Y no te voy a pedir que vengas aquí a hacer una oración, porque hace mucho no practicamos esa costumbre, sino que si estás dispuesto, realmente no es abrirle la puerta de tu corazón, sino a someterte a la voluntad de Él. Colócate en pie. Porque solamente es Él el que puede llevarnos al Padre. Porque solamente es Él y a través de Él que podemos llegar a la vida eterna. Porque solamente Él nos hace tener sentido en la palabra que dice, porque de tal manera el Señor amó al mundo. No dice ni siquiera a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia ya la amaba. Al mundo, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué hizo? Dio a Cristo Jesús. Él te lo dio. Y no a ti, a la humanidad. Pero yo te pregunto hoy, ¿lo tienes? Si me dices que sí, te voy a preguntar, mira, creo más en el que me dice que no lo tiene. Perdóneme mi incredulidad. Creo más en aquel que me dice, pastor, no lo tengo, pero lo quiero, que aquel que me dice, sí, claro, yo lo tengo. ¿Sabe por qué? Porque esto significa someterse a Él. No es quien quiere recibir a Cristo, levante su mano, no.
¿Quién quiere someterse a Cristo? Entregue su vida. No levante su mano. A ver, levante la mano derecha. Háganme el favor, por favor, todos. Ahora levante la izquierda. Ahora levante las dos. Esto es muy fácil. Pero entregar nuestra vida a Cristo cuesta. Y es completamente distinto. Cuesta tu desprecio. Y a los que nos siguen en redes sociales, para ellos también va a ser ese mensaje. ¿Sabes? Yo tengo que convivir con tu desprecio muchas veces. ¿Que no estoy de acuerdo con el pastor? Quisiera decirte de verdad que no me importa, pero sí me importa, porque me afecta. Pero someterse a Cristo y entregarse a Cristo cuesta, porque son más las cosas de este mundo que nos llaman. Son más las cosas de este mundo que impiden que vayamos a Él que la realidad. Pero quiero decirte que aunque sean muchas más las cosas que hoy, digo mucho más las cosas, cantidad, diga conmigo cantidad por favor, a lo carismático, cantidad. Aunque sean muchas más las cosas, Jesús dijo, las que nos llaman no son las más importantes, ni nos traerán vida eterna. Porque no son muchas cosas las que nos llevan al Padre. Solo una. Él dijo un día, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy una de las verdades relativas. Verdad absoluta. Y Él dijo, yo soy la vida. No una manera de vivir, sino la vida misma. Solo Él, en Él, tenemos resurrección, porque Él es la vida eterna. Juan 11:25. Solo en Él tenemos Rey, juez y profeta, porque Él cumple todo eso. Mateo 28:18, Juan 5:22, Hebreos 1:2. Porque el verdadero siervo superior es Él. Porque el verdadero templo es Él. Porque Él no era uno de los sacerdotes. Él es el único santo pontífice. Y lo dice la Escritura. Porque no tenemos un sumo pontífice que no pueda apiadarse de nosotros, un sumo sacerdote. Él no era uno de los sacerdotes. Él es el sacerdote. Porque Él no era, en medio de los reyes y señores, un rey y un señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Porque Él no era una verdad, porque Él es verdadero. Y también es su nombre, verdadero. Porque Él no era el cumplimiento solo de la ley, como dice Mateo 5:17. No he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Él no era uno de la ley. Él era la ley misma y la ley cumplida. Porque Él no era un sabio, porque Él es sabiduría en sí mismo. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Porque Él no es de aquel que se habló en el Edén,
Él era quien estaba también en Edén. Porque sabe una cosa, centrados en Cristo, Él no fue un mártir derrotado, sino un rey vencedor. Porque Él no es una verdad, Él es la verdad. Porque Él no es el centro de la iglesia, Él es el centro del universo. Porque Él es la salvación para cualquier perdido y desesperanzado que haya en la tierra. Él es el camino. Porque Él no solamente era una esperanza, Él es la esperanza. Porque Él no es un pastor cualquiera, Él es el pastor. Porque Él no es un amigo cualquiera, Él nos llamó a nosotros, ya no siervos, sino amigos. Llamó a los apóstoles. Y que hoy podamos decir juntamente, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en capítulo 2, verso 20, con Cristo he sido crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si tú dices amén, muestra frutos dignos de arrepentimiento y vive una vida conforme a su voluntad. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya, aleluya, aleluya.